productos. Andrea, lo que vamos a hacer a continuación, cuando pasan 5 minutos de las 9:30 de la noche, es ir con nuestro primero invitado, uno de los mejores actores e intérpretes de este país. José Sacristán. Gracias. Maestro, un placer. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, siempre Gracias. hemos llegado... Creo que es la ovación más prolongada que se ha dado jamás en la historia de este programa, 18 meses ya, a un invitado, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, tenemos a gala contar con invitados muy interesantes. Teníamos muchas ganas de hablar contigo, José, pero si te parece, o sé que va a ser difícil que alguien en este país no te conozca, pero hemos querido reducir 60 años de carrera profesional en un vídeo de un par de minutos. Tú nos dirás si crees que hemos hecho un buen resumen o no. Seguro que está bien. Que lo disfrutes. Nacido en el bando perdedor de esa España de charanga y pandereta, José Sacristán, Pepe para los amigos, cayó bajo el embrujo del cine a los 6 años. Quitaba las plumas a las gallinas, me las ponía. Y la que le hacía creer a mi abuela que era un comanche. Hijo de un comunista encarcelado por Franco, tuvo que engañarle para salir del taller en el que trabajaba y subirse a un escenario. Él me apuntó a una escuela de dibujo lineal y cosas para la cosa de la mecánica. Y en ese mismo centro había unos cursos de clases de vocalización y canto. Ahora, con numerosos reconocimientos y más de un centenar de papeles a su espalda, triunfa con su personaje de Emilio en la aclamada serie Velvet. La continuidad en el trabajo. Ese es el mayor éxito. Una continuidad y un éxito que no le han impedido mantener su espíritu crítico. Una especie de tercera guerra disimulada. Y el muerto de las guerras anteriores es el desahuciado y es el parao. No se muerde la lengua a la hora de denunciar los recortes, la subida del IVA cultural o las políticas revanchistas de la derecha. Desde aquel 11 de marzo, después de la foto de las Azores, donde estaban Blair y Bush y uno con un bigote, dice, ¿y este quién es? Que se ha creído Marlon Brando este. Fue tan brutal aquello que la derecha española no ha perdonado. Pero tampoco lo hace para rebelarse contra la actitud de la izquierda ante la crisis y señalar su responsabilidad. Creo que lo que está ocurriendo se debe al desmantelamiento de la izquierda en general, desmantelamiento moral incluso, demasiado tiempo mirando para otro lado. Defensor acérrimo del juez Garzón y su investigación de los crímenes del franquismo, no comprende la falta de humanidad con los represaliados de la dictadura. Hay 100 y pico mil esqueletos tirados por ahí por las cunetas. Cosas comunes. Qué mínimo que hay que recuperar eso. Un luchador, un maestro de los escenarios que hoy nos muestra su lado más comprometido. Gracias. Gracias. Bueno, José, 60 años de carrera. La verdad es que has tocado todos los palos, porque musicales, cine, teatro, canción, televisión, ahora en Galerías Velvet, triunfando. Sí, estoy muy contento. La verdad es que en lo que a Velvet se refiere, es todo un lujo, después de 60 años, volver a recuperar, volver a entrar cada día que voy al rodaje en la fábrica de sueños, ¿no? Es la gran casa de muñecas, es volver a los tiempos de Cifesa, que yo apenas los conocí, ¿no? Ese decorado inmenso, todas con las cámaras de alta definición, estos nuevos sistemas de iluminación, con ese reparto, con ese vestuario. En serio, es volver a recuperar la ilusión de la fábrica de sueños del principio de los tiempos para mí como profesional. Este trabajo en el que ahora estás inmerso, precisamente, Velvet, se ha convertido en prácticamente un fenómeno social desde el día de su estreno. Es una de las series que más seguimientos ha tenido en la historia de la televisión española. ¿Cuál crees que puede ser el secreto ahora mismo de ese éxito que tiene Velvet? Es muy difícil establecer los secretos. Si se supieran los secretos no habría fracasos en este mundo del espectáculo. Bien, es verdad que esta aventura, desde que comenzó, yo tenía, al menos en mi impresión personal, que se estaban manejando unos elementos que apuntaban a una suerte de éxito más que a otra cosa. En primer lugar, el rigor de la producción. Todo el aparato técnico puesto al servicio de unos creativos en cuanto a decorados, en cuanto a ambientación, el reparto, la estructura de guiones. Y debo señalar, a título personal también, muy importante para mí, lo feliz del encuentro con los dos directores, ahora se ha incorporado un tercero, con los que he tenido ocasión de trabajar. Nunca en la televisión se ha trabajado con trabajos previos de mesa, con estudios, con la posibilidad de establecer investigaciones y cambios en algunos diálogos. Realmente algo que
luego se resuelve en lo que se resuelve, ¿no? Que al margen de las cosas puramente formales, los efectos de croma, toda la ambientación y demás, creo que la historia tiene unas ramificaciones y unos intereses que están, bueno, apuntan a lo que está afortunadamente ocurriendo. Bueno, la historia transcurre, si no me equivoco, en el Madrid de los años 50, 60, que es un Madrid que tú además viviste y conociste. Sí, yo conocí, pero yo esos almacenes no... En los años 50 yo ni siquiera me hubiera atrevido a entrar a esos almacenes, ¿no? Yo conocía más bien lo que es la parte de los dormitorios y la parte del sitio donde están los empleados, ¿no? En el año 58 yo trabajaba de mecánico tornero, ahí cerca de la Gran Vía, y ya hice el servicio militar en el año 58. ¿Y esos usos y costumbres que refleja la serie Velvet están bien cogidos de aquellos años? ¿O has tenido en alguna ocasión que llamar la atención y decir, esto en aquellos años no se hubiera dicho de esta manera, no hubiera sido así? Velvet no pretende hacer sociología, ¿no? Primero, esos almacenes nunca existieron en España, y es un cuento de hadas y un cuento maravilloso donde hay unas cuestiones que tienen que ver con los tiempos aquellos. Yo, de la gente que desfila por esas galerías, no he conocido absolutamente a nadie, de los que van a comprar, quiero decir, y de los que están ahí dependientes. Sí conocí el del infiernillo, el de los garbanzos, ese otro mundo. Yo vengo de una familia, no ya la clase media-baja, directamente del campesinado castellano de los años 40, que era prácticamente la Edad Media donde vivíamos, ¿no? Y yo la noticia que yo podía tener de ese mundo se remite o se refiere siempre, y no voy a hacer ahora demagogia en un último momento, de luego a una gente que está incluso por debajo de esos dependientes y dependientas. 60 años han pasado desde que también, precisamente, se empezaba a desarrollar esta serie. Yo no sé si España guarda alguna similitud con aquella España que refleja precisamente Velvet, con aquella España del año 58. Si hay algo que sea un punto en común todavía de aquella España y de la actual. No, no, están pasando cosas terribles, siniestras, pero en la España de los años 50, al menos, insisto, donde yo vivía en Mataderos, ahí en Carabanchel, en invierno hacía mucho más frío y en verano hacía mucho más calor que ahora. Entre otras cosas porque no había calefacción ni había aire acondicionado. Había una familiaridad prácticamente con lo miserable, aunque los años 50 ya aquello no eran los 40, ¿no? Pero sí una familiaridad con las carencias, al menos te digo, en el ambiente en el que yo me desenvolvía, ¿no? Que no tiene que ver con... Lo que está pasando ahora tiene unos caracteres incluso más dramáticos, porque se viene de una situación que pensábamos que había sido superada y se ha comprobado que no. Entonces aquello, veníamos de la nada, veníamos del final de la guerra, y abrías el grifo y salía agua, y luego en otro abrías incluso y salía hasta agua caliente. Aquello era, es decir, el ir escalando poco a poco unas formas de comodidad o de confort hacían aquello más esperanzador, por terrible que fuera, que lo era. Ahora la situación es otra y se parte de otros supuestos, ¿no? Más dolorosos, por un lado, por el sentido del fracaso, de la derrota, ¿no? Porque esto yo lo vivo así, ¿no? Como una derrota, ¿no? Pero las circunstancias entonces, en la España de entonces, eran en general mucho peores. Hablas de derrota, supongo que los derrotados eran los ciudadanos, pero ¿quiénes son los culpables, los causantes de esa derrota? Y que hayamos vuelto atrás desde una situación buena, como la era la España de hace unos años, y creíamos que ya no bajaríamos más peldaños y nos hemos caído con todo el equipo. Esto que está ocurriendo no es una crisis para mí, esto es una revolución al revés. Una revolución que están ganando lo que la están ganando. Una guerra revolución, guerra al revés, ¿no? Y desde mi punto de vista, o son muy ingenuos o están muy mal documentados los señores que le reprochan al señor Rajoy que no consigue sus objetivos porque no crea puestos de trabajo. Y es que no se trata de eso. Esto es una derrota. Están ganando los de siempre. Y las posibilidades de encontrar responsabilidades son numerosas. Lo difícil es encontrar inocentes, desde mi punto de vista, en todo esto. Los vigías de la izquierda estaban o dormidos, o borrachos, o comprados, o mirando para otro lado. Porque la derecha puede permitirse el lujo de cometer todos los errores, incluso todas las infracciones y todo lo que quiera. La corriente de la historia corre a su favor. La derecha puede o no ser honrada. A la izquierda no le queda más remedio. Y cuando la izquierda pierde el depósito moral que ha perdido, desde mi punto de vista, no en su totalidad, pero muy fraccionado,
Ahora, ¿cómo se revierte esta relación de fuerzas? No es una crisis, es una derrota. Se están imponiendo los que tienen el equivalente del tanque y el cañón, que es la cifra, que es la demostración de que no tienen contrincante. La osadía, la impunidad, la grosería incluso con la que se manifiesta la gente del gobierno es porque, entre otras cosas, saben que no tienen contrincante, que hay como una impunidad total y hay una desfachatez total. Yo confío en que esto, de un modo u otro, provoque en la izquierda una reflexión seria, en profundidad, que afile, que ahonde en la crítica y se rectifique, porque realmente esta es la evidencia de una derrota. Estamos volviendo a perder esta guerra los de siempre. Y no están equivocados. Proporcionalmente al enriquecimiento de unos es el empobrecimiento de otros. Les salen las cuentas a los que tienen hoy por hoy el poder de manejar la historia. ¿Y cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo esta cosa insolente de la demostración de fuerza que hacen unos frente a qué de los otros? Salvo, en fin, los movimientos antidesahucios, lo de Burgos, en fin, estas actitudes. Pero desde mi humilde punto de vista, la relación de fuerzas es muy irregular y se debe, entre otras cosas, no la única, por supuesto, ¿no?, al descuido de una actitud de defensa moral de una forma de entender un modelo de sociedad. Dicen que las respuestas a las cosas que nos ocurren a veces las encontramos en la historia. No sé si la situación que estamos viviendo ahora, y me refiero precisamente a la crisis, a la corrupción, al descrédito, a la indiferencia hacia la clase política que tienen ahora mismo los ciudadanos, tiene un espejo en algún momento de la historia española. No, porque si echas la vista para atrás, entonces yo, hasta los años, hasta que se muere Franco, pues aquello era lo que era, ¿no? Digamos, el páramo político, ideológico, incluso moral, que era todo aquello, ¿no? Cuando aquello, al contrario, cuando aquello empieza a apuntar, incluso antes de que Franco se muriera, ya había movimientos, ¿no? Incluso, humildemente, a lo que al cine se refiere, las películas de la tercera vía, en fin, Roberto Bodegas, Garci, en fin, Mentrobe, todo, ya apuntábamos a una... Y al contrario, ¿no? Había como aquí está la posibilidad de... Ahora yo invitaría a una reflexión también a nosotros, en el entorno, porque es que los políticos no vienen de naves espaciales, no son unos marcianos que de pronto te lo ponen ahí. No, estos políticos que están ahí, estos que nos representan, efectivamente nos representan, porque somos nosotros los que les jaleamos y los votamos, y les hemos estado jaleando y se les ha vuelto a votar al que se sabía que era corrupto, y se le vuelve a votar. O sea, ¿no será el momento de hacer una reflexión entre nosotros, para decir qué demonios de sociedad somos? ¿Hasta qué punto nosotros mismos no estamos poniendo en marcha los mecanismos necesarios para neutralizar todo esto? Igual porque no disponemos de ellos, a lo mejor ni siquiera moralmente, no lo sé, ¿no? Pero no vendría mal desde mi punto de vista. Porque antes la culpa la tenía Franco, y ahora ¿quién tiene la culpa? ¿Y en qué punto uno tiene que pensar, joder, no, igual algo de culpa toca a unos cuantos? De eso quería hablar precisamente. Antes comentabas algunas reacciones populares que había habido a todo esto. El caso de Gamonal, el barrio de Burgos, comentábamos también el 15M, pero la reacción en general de un país azotado por el paro, con 6 millones de parados, con recortes en derechos y libertades, en servicios sociales. ¿Cómo calificarías tú, qué nota le pondrías a la reacción de los ciudadanos, los españolitos de a pie, a todo lo que está ocurriendo? No soy yo quien para poner nota, ni calificar ni descalificar, pero sí participo, yo estoy ahí y asumo mi propia responsabilidad y entiendo, cuando comparto con amigos y demás, cuáles son los puntos de vista y pareceres, y lo que yo decía antes de aplicar a la izquierda, no lo digo solo a los responsables políticos, lo digo a todos los que nos movemos en ese territorio para en fin, afinar y ser más consecuentes y más rigurosos con nuestro propio comportamiento. ¿Eres optimista, a pesar de todo, con el futuro de este país? ¿Crees que puede haber una regeneración política? ¿Crees que esto puede mejorar, encauzarse? Es que yo ya he cumplido 76 años, ¿no? Y como decían los castizos, tiene uno ya el culo chamuscado de varias sillas eléctricas.
Manejo ahora unos datos que antes no manejaba y esos datos no me informan, a mí, en mi opinión, no me informan que se estén abriendo las puertas de caminos o de vías de solución más o menos inmediatas, pero seguramente son los datos que yo manejo. Tampoco quiero con esto, porque ahora estamos en periodo electoral, de echar ningún jarro de agua fría a territorios que puedan ser afectados, pero lo que he dicho antes es que a mí lo que más me duele de todo esto es dónde diablos está hoy esta izquierda de este país. Esto a mí es lo que más me duele. Antes de empezar la entrevista hablábamos y me comentabas un proyecto relacionado con el cine en el cual retomas un papel que te hizo muy famoso en la España de los 60, el famoso papel de inmigrante en Alemania, sí, y que ahora, 40 años después... Sí, es muy interesante para ilustrar esto. Sí. Es una película que estábamos haciendo para Sí. Antena 3, en donde yo vuelvo a hacer el personaje que hice en Vente a Alemania, Pepe. Sí. Ese tipo se quedó allí Sí. y tiene ahora los años que yo tengo. Y ahora recibe a los que emigran. Y es un poco el testigo de enfrentar o confrontar lo que era aquella emigración con la maleta de cartón atada con un atadero y lo que es esta otra, ¿no? La diferencia sustancial de eso, de venir de la nada a ir para allá. La película está planteada en clave de comedia, tampoco no se pretende hacer... Pero el ejemplo es válido, desde luego. No, el ejemplo es totalmente... Y mi claro. personaje, desde luego, explica y dice lo que yo pienso y digo. Cerca de 200.000 españoles jóvenes, además, son los que se han ido hacia otros países de Europa, si no me equivoco, además, en el último año, año y medio. ¿Qué diferencia estableces tú entre esta nueva inmigración hacia Alemania, que es un destino clásico, por lo visto, de la inmigración española, y aquella que había en los años 60? Hombre, aquella que iba a matar el hambre, iba con la maleta de carga a limpiarle el culo de mierda a toda Europa, ¿no? Ahora son gente preparada y son gente la verdad es que están, por los datos que tengo, algunos de ellos consiguen puestos de responsabilidad en base a sus conocimientos, pero otros muchos tampoco no es tan cierto que lo consigan, ¿no? La diferencia sustancial es una diferencia moral, y lo que tiene que ver con eso, partir de la nada y ver a ver qué diablos puedes encontrar allí trabajando como un enano, o haberte creído que la situación aquí era la que era y ahora tener que volver a repetir el hecho de tener que largarte de tu país. Eso tiene un componente, digan lo que digan estos itinerantes, terrible, ¿no? Terrible de frustración, ¿no? y de dolor, ¿no? ¿Se identificarán los responsables de esta crisis? Quiero decir, ¿tendremos opción de verles pagar? Te voy a poner un ejemplo. Hace poco tuvimos aquí a un conocido juez, muy indignado, muy enfadado, porque él se enfrenta a una posible inhabilitación de muchos años, mientras que el exdirector de un banco, que fue uno de los responsables directos de su hundimiento, está ahora mismo en la calle. El hundimiento de las cajas, con todo lo que ha supuesto. ¿Crees que alguna vez veremos a alguien señalado como responsable? ¿Que alguien va a pagar por esto, por los preferentistas? Son 300.000 personas las afectadas. Tengo serias dudas. Seamos capaces de... Vamos a ver qué pasa cuando haya una confrontación electoral, ¿no? Y donde la gente deposita su confianza, ¿no? Pero yo vuelvo a decir que el diagnóstico de crisis para mí es insuficiente. Hay algo bélico en todo esto, desde mi punto de vista. Hay una demostración de fuerza, de insolente fuerza, con el que maneja, no el tanque, ni la bomba, ni el avión, el que maneja el cotarro económico y el que decide que esto se ha acabado, que ahora no es que estén fracasando, de pedirle cuentas a quién, si les están saliendo las cuentas. Si a unos les está saliendo la cuenta en la medida en que el otro, que no es el muerto físico, es el muerto moral, laboral y demás. ¿Qué posibilidad hay de neutralizar todo esto y darle? Yo tengo serias dudas, de verdad. Creo que, y ojalá que no sea traumático, ¿no? Ojalá no sea traumático el hecho de que esta relación de fuerzas se revierta, ¿no? Pero lo veo por los cauces más o menos aparentes o normales. Veo que es que fíjate tú también, mira lo que pasa en Italia, mira lo que pasa en Francia, mira lo que pasa en Portugal o en Grecia. Es decir, cómo, en un países como estos, cómo la izquierda italiana puede estar donde está. Y la francesa. ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿En qué punto todo este despiste monumental que se convierte en fin, no hay adversario para esta cosa insolente del señor que maneja el cotar?
Eso es lo que yo pienso. Me da la sensación, por lo que estoy escuchándote desde el principio de la entrevista, que tu máxima decepción y enfado ahora mismo es con la izquierda. Claro, no, es que yo de la derecha no espero absolutamente nada. La derecha lo tiene todo, lo tiene Dios, tiene la patria, tiene la familia, tiene el cuartelillo, lo tiene todo. No tiene votantes, tiene feligreses. Pueden hacer prácticamente lo que les dé la gana. Es un concepto, una manera de entender. Mientras que en la izquierda eso no se da. Yo de la derecha no hablo, y menos de una derecha con la de que es bastante poco presentable, aunque tengo muchos amigos que son lógicamente, que son de derecha, ¿no? Pero porque además en tan poco tiempo, este corrimiento de tierras, mirar para otro lado, porque en los consejos de administración de esas cajas, de ahí hay gente de izquierda. Es decir, efectivamente, los niveles de responsabilidad no son los mismos, pero yo es que insisto, es que si eres de izquierda, no vale con no enterarte, no vale con que el daño sea menor. No, en fin, los cursos de preparación o de preparación en estos ahí están patronales, sindicatos ahí pringados. Es decir, el daño irreparable que ocurre cuando alguien de la izquierda no está en su sitio y a la altura de las circunstancias, el daño es irreparable prácticamente. Mientras que la derecha suele salir inmune de estos percances. Tiene, bueno, pues eso, a la Virgen del Pilar. ¿Qué le ha pasado entonces a la izquierda? ¿Por qué se ha aburguesado la izquierda? ¿Por qué la izquierda le hace este trabajo sucio a la derecha? He oído antes unos comentarios de unos invitados que van a venir después y seguramente ellos tienen más datos para contártelos que yo. ¿Los economistas? Sí, seguramente tienen más datos. No quisiera, de una de las maneras, no hacer un programa de buenos y malos, ¿no? Sin más, ¿no? Pero sí dejar constancia de algo que yo pienso que debe ser así, ¿no? El que plantearse en serio un examen riguroso, porque lo que está pasando es la ignominia de lo que está pasando, el alarde de cinismo al que estamos asistiendo por parte de un gran sector del gobierno, es precisamente porque, al menos es mi impresión, no hay enemigo. Y es insolente, ¿no? Es incalificable. En ocasiones es los despidos en diferido, en fin, toda una especie de retórica verdaderamente lamentable, y asistir a esto creo que es eso, la impunidad del que sabe que tiene la posibilidad de dar el puñetazo. Hay cerca de 500 políticos españoles imputados en casos de corrupción. Solo hay, creo que son 5 en la cárcel, y son puestos bajos. No hay ningún puesto importante. ¿Confiamos en la justicia? Yo sí, es decir, ¿en qué no? Es decir, o al menos igual que en los actores o los fontaneros, en un sector de la justicia, ¿no? Si no, apaga y vámonos, ¿no? Quiere decirse ahí. Y yo confío en la clase política, porque ¿cómo no voy a confiar? Es decir, la única cosa, y en la medida en que confío o desconfío de mí mismo, ¿no? Por supuesto, ¿no? En la medida en que confío o desconfío del comportamiento a nivel de vecinal o de barrios o de lo que quiera que sea, ¿no? Pero si no, confiar exigiendo, ¿no? Confiar estando a la altura de las circunstancias. Confiemos. ¿Notas tú mucha presencia de los poderes fácticos precisamente también en la justicia? Que no olvidemos que al fin y al cabo quien manda en la justicia española son personas que son colocadas por los principales partidos. Hombre, yo he estado defendiendo al señor Garzón en más de una ocasión y sigo pensando lo mismo, ¿no? Que es posible que ahí se cometiera alguna irregularidad, pero en ningún caso ningún delito. Y soy, en fin, testigo como cada uno de nosotros a través de los servicios informativos, especialmente los servicios informativos de esta casa. Debo señalarlo, que soy un seguidor de vuestros informativos, incluso los programas como cuenta mi amigo Wyoming o el de Jordi. Pero ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No sé, confiemos. Antes hablábamos de los 250.000 jóvenes españoles que han tenido que irse a Europa, y también me gustaría hablar de los miles de jóvenes africanos que entran a través de las fronteras, de las alambradas, tanto en Ceuta como en Melilla. Vamos a hablar de ello enseguida, pero antes tenemos que hacer un breve receso para hablar de algo que va a ocurrir mañana en Antena 3, donde se podrán ver los 10 primeros minutos de Capitán América. Y después, en el peliculón de Antena 3, a las 10 de la noche, podrán ver peliculón de estreno que lleva por título, me lo van a tener que recordar ahora,
el nombre de la película, Los Vengadores. Mira, hablando esto nos viene muy bien para hablar de lo que estamos hablando ahora. Los Vengadores a las 10 de la noche. 13 minutos de la noche, estamos en directo, la sexta noche nos acompaña José Sacristán. José, estábamos hablando precisamente de esos miles de inmigrantes africanos que tratan de entrar en Europa a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. Hablamos de los 15 muertos en la playa del Carajal, de la discutida actividad de la Guardia Civil, las explicaciones, en fin, los desmentidos, dimis y diretes del ministro de Interior. ¿Qué opinión te merece todo lo que está ocurriendo en esa frontera? Es terrible, ¿no? Porque además nos pone en evidencia que si estamos en un mal momento nosotros, fíjate lo que tenemos ahí a las puertas, ¿no? Y además esa cosa que es, por un lado, estremecedora y por otro lado tiene algo como de cosa de redención, que aparecieran de verdad toda esa pobre gente y que se llevaran por delante todo este alarde no sé, de cretinez y de estupidez en la que vivimos. Lo de la muerte de estos 15 muchachos, esto no hay. Volvemos otra vez a lo de la impunidad, ¿no? Y lo de la grosería y la desfachatez, ¿no? de ciertos responsables. Tú viste las imágenes, ¿no? Sí. Decía un señor que tiene la cualidad que tiene el ministro de Interior, decía que no tiraba a nadar, pero hay que ser, de verdad, y este señor parece que además es de comunión diaria prácticamente, ¿no? Pero tú eres esas pobres criaturas nadando ahí, unos tíos esperando, que yo no tampoco condenar a la Guardia Civil ni condenar, no. Se están dando una serie de acontecimientos, efectivamente, que en ocasiones desbordan o exceden cualquier tipo de previsión. Pero sobre todo una previsión como más de puertas adentro, ¿no? Al margen de las cuestiones puramente políticas. Esta Europa, mira lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿no? El papel de Europa. Todo este despiste, toda esta falta de saber dónde demonios está, ¿no? Y esta cosa terrible de estas pobres gentes que se cortan las manos, que se dejan todo. Seríamos capaces de ver todo esto dentro de una mayor generosidad, ¿no? Me atrevo a decir, un poco menos egoístas, ¿no? Y ver de dar una solución, pero realmente me parece estremecedor porque además tiene un carácter. No creo que se pueda evitar el que esta gente quieran venir donde otros se van porque no están bien. Es decir, está poniendo en evidencia que después de tanta civilización y tanto progreso y tanta cosa, lo que ocurre es esto, ¿sabes? Que es proporcional el que unos se enriquezcan y otros sean cada vez más pobres, ¿no? Me llama mucho la atención, hay gente que es favorable a impedir la entrada de estos inmigrantes, incluso a endurecer, a subir las vallas, etcétera, etcétera, que hemos visto que no ha servido de momento para nada. Pero cuando se habla de abrir esas vallas, mucha gente dice, pues coge tu inmigrante en casa, los metemos en tu casa. ¿Qué te parece estas contestaciones? No, me parece una sandez, es un tipo de responsabilidad que afecta a todos y contamina a todos, no a nivel particular o individual. Efectivamente, habría que tener un cambio total y absoluto, no solamente en España, indudablemente. Cuando España reclama a la Comunidad Europea lo que el parte de responsabilidad que le corresponde, me parece que está totalmente en su perfecto derecho, ¿no? Que es una cuestión de actitud, no solamente más que política, es en lo moral, ¿no? Es decir, efectivamente hay que modificar o establecer una regla de juego que hagan que esto sea menos inhumano de lo que es, ni más ni menos, sin caer en el chascarrillo de llevarte de siente un pobre a su mesa, como decía Berlanga en Plácido, ¿no? El hecho es terrible y no es de fácil solución, pero seguramente supondría un cambio total, o si no total, parcial, ¿no? En una manera de contemplar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Ni más ni menos. Vamos a hablar un poco de tu profesión. ¿La clase política de este país se toma en serio la cultura? ¿La apoya? ¿La subvenciona? ¿La da a conocer? ¿La presenta al exterior? No, no ha habido, pero no solo con este gobierno. Este gobierno ya realmente, volviendo lo de la insolencia y lo de la impunidad, realmente el atropello es estrepitoso, ¿no? Pero en general, no, en lo que a la cultura se refiere, hace tiempo que han vuelto a crecer los Pirineos, sí. No se goza de una sensibilidad en general, muy proclive. Y de hecho, sí es cierto que
Bueno, a la derecha de este país le resulta bastante incómodo el que la mayor parte de este colectivo al que uno pertenece está más orientado o más próximo a ciertas posiciones de gente de izquierda, y cuando hay ocasión, pues allá que vais manifiesta. Y esto implica automáticamente desautorizar al copón bendito, ya decir que existía una casa no sé dónde. En fin, toda una verbena de acusaciones verdaderamente siniestra. Igual, yo soy medio argentino también, y me siento muy honrado, ¿no? Y envidio muchísimo la cordialidad y la complicidad que hay entre la sociedad civil argentina y sus trabajadores del mundo de la cultura y el espectáculo. Ya me gustaría que eso se diera aquí, y seguramente eso sería cosa también de unos y de otros, ¿no? Que esta distancia... ¿Pero hay desafección con nuestro cine? No, no, en muchos aspectos y muchos comentarios y muchas... en fin, rara es la vez que en el Goya una señorita o un señor habla de algo que tiene que ver con... Pues enseguida se dice que no hay que ir a ver películas españolas. Sí, creo que hay... Si no hay una desafección total, sí la es de una manera parcial, muy evidente además, y es más que suficiente porque con el mercado tan pequeño que tenemos para afectar, lógicamente, al resultado de los productos. Tú antes decías que la derecha lo tiene todo, tiene el cuartelillo, tiene la Iglesia, tiene el poder económico. Parece que la cultura le falta. Le falta la cultura. Quiero decir, no posee la cultura. Bueno, ahí es donde encuentra mucha normalmente, siempre como... ha sido más o menos así, ¿no? Es decir, se supone que el mundo de la cultura, el espectáculo, es un mundo en continuo movimiento, de investigación, digamos, no tiende a una actitud conservadora, aunque hay, por supuesto, grandes escritores y autores y gente de la cultura que tienen un principio y una base conservadora. Pero la gente de la izquierda, de la cultura, está más próxima, ¿no? Seguramente más crítica, más en movimiento, ¿no? Más en otro lado, ¿no? En otro lado. ¿Hay que emplear, por ejemplo, una gala como la de los Goya para hacer reivindicaciones? ¿Es lo correcto? No. ¿Lo dejamos únicamente en una fiesta de vestidos y premios? ¿O? No hay que emplear. Yo, por ejemplo, de las cosas que me siento más orgulloso es de haber formado parte de la plataforma de la cultura que armó lo del no a la guerra en su momento. Y sin embargo, cuando hace 2 años me tocó recoger el Goya, pues yo he recibido mensajes de algunos compañeros y compañeras de aquel. Y yo había hablado previamente con el presidente de la Academia, con Enrique González Macho. Y él me leyó lo que él iba a decir. Y yo consideré que era más que suficiente que lo dijera uno, ¿no? Porque si uno repite lo del otro y lo del otro, el mensaje acaba devaluándose. Suscribo, como dije en su momento, el pronunciamiento de Maribel Verdú o de Candela, pero pensé que en ese momento yo lo que tenía que hacer era dar las gracias por mi premio y que lo que había que decir en nombre del colectivo o de todos nosotros ya lo había dicho Enrique González Macho. O sea, no es una cosa que es que si hay una cosa puntual en una circunstancia como esa, que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponda y diga lo que... Si el ministro de Cultura falta con un justificante a la principal fiesta del cine español, no se lo tenemos en cuenta, es la primera que falta en 28 años, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya vendrá el año que viene. Son tantas cosas. Leí una columna de David Trueba, mi amigo David. Estuvo aquí en nuestro programa también. A propósito de cuando se le concedió el Premio Nacional el de Imposible, como era Bayona. Entonces, las palabras fueron... Y no hizo ninguna alusión directa a la figura o a la trayectoria o al comportamiento del ministro. Como decía David, son gente que pasa por ahí, están ahí en un momento y luego ya se verá. Yo creo que esa actitud de este señor, como en otras ocasiones, no la aplaudo, pero sería casi ahora a estas alturas como aburrido ya insistir sobre este particular. Repasando un poco lo que ha sido la historia reciente de este país, ¿cuál es la etapa que tú crees que ha sido más interesante, más creativa? Se habla mucho, por ejemplo, de la transición, una época en la que tú además hiciste un cine muy diferente, muy valiente. Pero no sé si ha habido una etapa que te haya interesado más. Seguramente esto estará también en el caso personal. A los peliculeros nos pilló en un momento y en una edad la transición, incluso antes, ¿no? Antes de que Franco se muriera, ya en el 72, 73, empiezan a movilizarse ciertos criterios de opinión que informan que ya hay una demanda de un tipo de cine un poquito más crítico y ahí empiezan a aparecer ya algunas que otras peliculillas. Yo hablo desde mi punto de vista que coincidiesen en la España en que ya se apuntaban las libertades y se votaba y demás, que coincidiesen películas en las que nos estábamos contando a nosotros mismos. Podían ser mejores o peores y el tiempo
está colocándolas a cada una en su lugar, por supuesto. Pero en aquel tiempo yo recuerdo que lo que era el día a día como ciudadano, ¿no?, y el día a día como peliculero, ¿no? Levantarse para hacer Los Nuevos Españoles, o Vida Conyugal Sana, o Asignatura, o Flor de Otoño, o El Diputado, Operación Ogro, y tantas películas. Era algo formidable, la verdad es eso. Estás triunfando los lunes a las 10:30 con Velvet, pero a mí no me gustaría olvidar también invitar a los vecinos de Chinchón que van a tener la oportunidad de verte llevar a su localidad el arte de Machado. Sí, es un espectáculo que estuve haciendo aquí en España con Judith Jauregui al piano, y ahora lo he recuperado con Aurorita Martínez al cello, un viaje de los días azules al sol de la infancia, de devolverle a don Antonio desde su muerte en Collur a su Sevilla natal, con unas músicas y lo vamos a recuperar, y uno de estos días, en abril, lo voy a hacer en mi querido Chinchón. Ha sido un auténtico placer, José Sacristán. Igualmente. Hemos aprendido. Muchas gracias. Y hemos disfrutado mucho. Muchas gracias. José Sacristán, un placer, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar.